Signo del silencio. Ocho lecciones sobre yoga por Aleister Crowley. Principios básicos. Es mi voluntad explicar el tema del yoga en un lenguaje claro, sin recurrir a la jerga ni a la enunciación de hipótesis fantásticas, con el fin de que esta gran ciencia pueda ser entendida profundamente como de importancia universal. Porque, como todas las grandes cosas, es simple, pero, como todas las grandes cosas, está enmascarada por un pensamiento confuso y con demasiada frecuencia, vuelta despreciable por las manipulaciones de los ruines. Se han hablado y escrito más absurdos sobre el yoga que sobre cualquier otra cosa en el mundo. La mayoría de estos absurdos, fomentados por charlatanes, se basan en la idea de que hay algo misterioso y oriental en él. No lo hay. No me busques para los obeliscos y odaliscas, delicias turcas, ruiseñores o cualquier otra imagen de oropel de los traficantes de yoga. Soy ordenado, pero no extravagante. No hay nada misterioso ni oriental, como sabe todo el mundo que ha pasado un poco de tiempo de forma inteligente en los continentes de Asia y África. Me propongo invocar al más remoto y esquivo de todos los dioses para que arroje una luz clara sobre el tema, la luz del sentido común. Todo fenómeno, el cual nosotros somos conscientes, tiene lugar en nuestras propias mentes y por lo tanto, lo único que tenemos que mirar es la mente, la cual es constante dentro de todas las especies de la humanidad, más de lo que generalmente se supone. Todo lo que en apariencia son diferencias radicales, irreconciliables por medio de argumentos, son usualmente fundadas por la obstinación del hábito producido por generaciones de entrenamiento sectario y sistemático. Debemos, pues, comenzar el estudio del yoga examinando el significado de la palabra. Significa unión, de la misma raíz sánscrita que la palabra griega seugma, la palabra latina yugum y la palabra inglesa yoke, yeu, unir. Cuando una bailarina se dedica al servicio de un templo, hay un yoga de sus relaciones que celebrar. Yoga, en resumen, puede traducirse como lucha de té, lo que sin duda explica el hecho de que todos los estudiantes de yoga en Inglaterra no hacen más que chismorrear sobre interminables libaciones de té Lions. Yoga significa unión. ¿En qué sentido debemos considerar esto? ¿Cómo puede la palabra yoga implicar un sistema de entrenamiento religioso o una descripción de la experiencia religiosa? Se puede notar incidentalmente que la palabra religión es realmente identificable con yoga. Significa una unión. Yoga significa unión.
¿Cuáles son los elementos que están unidos o deben unirse cuando esta palabra se utiliza en el sentido común de una práctica ampliamente difundida en el Indostán, cuyo objeto es la emancipación del individuo que la estudia y practica de los rasgos menos agradables de su vida en este planeta? Digo el Indostán, pero en realidad me refiero a cualquier lugar de la Tierra, porque la investigación ha demostrado que en todos los países se encuentran métodos similares que producen resultados parecidos. Los detalles varían, pero la estructura general es la misma, porque todos los cuerpos y por tanto todas las mentes tienen formas idénticas. Yoga significa unión. En la mente de una persona piadosa, el complejo de inferioridad que explica su piedad le obliga a interpretar esta emancipación como la unión con el vertebrado gaseoso que ha inventado y llamado Dios. Sobre el vapor nebuloso de sus temores, la imaginación ha arrojado una vasta sombra distorsionada de sí mismo y está debidamente aterrorizado. Y mientras más se encoge ante ella, más parece inclinarse el espectro para aplastarlo. Las personas con estas ideas nunca llegarán a ningún sitio que no sea un manicomio o una iglesia. Es debido a este abrumador miasma de miedo que todo el tema del yoga se ha vuelto obscuro. El problema perfectamente simple ha sido complicado por las más abyectas tonterías éticas y supersticiosas. Sin embargo, todo el tiempo la verdad es evidente en la palabra misma. Yoga significa unión. Ahora podemos considerar lo que es realmente el yoga. Vayamos a echar un vistazo por un momento a la naturaleza de la conciencia en ciencias como las matemáticas, la biología y la química. En matemáticas, la expresión A más B más C es una trivialidad. Escribe A más B más C es igual a 0 y obtendrás una ecuación a partir de la cual se pueden desarrollar las más gloriosas verdades. En biología, la célula se divide sin cesar, pero nunca se convierte en algo diferente. Pero si unimos células de cualidades opuestas, macho y hembra, sentamos las bases de una estructura cuya cima está inaccesiblemente fijada en los cielos de la imaginación. Hechos similares ocurren en la química. El polímero, por sí mismo, tiene pocas cualidades constantes, ninguna de ellas particularmente significativa, pero tan pronto como un elemento se combina con el objeto de su hambre, obtenemos no solo la producción extática de luz, calor, etc., sino una estructura más compleja que tiene pocas o ninguna de las cualidades de sus elementos constituyentes, pero que es capaz de más combinaciones en complejidades de asombrosa sublimidad. Todas estas combinaciones, estas uniones, son el yoga. Yoga significa unión. ¿Cómo podemos aplicar esta palabra
a los fenómenos de la mente? ¿Cuál es la primera característica de todo en el pensamiento? ¿Cómo llegó a ser un pensamiento en absoluto? Solo haciendo una distinción entre él y el resto del mundo. La primera proposición, el modelo de todas las proposiciones, es S es P. Debe haber dos cosas diferentes, cuya relación forma el conocimiento. El yoga es, en primer lugar, la unión del sujeto y el objeto de la conciencia, del observador con la cosa observada. Ahora bien, no hay nada extraño o maravilloso en todo esto. El estudio de los principios del yoga es muy útil para el hombre común, aunque solo sea para hacerle reflexionar sobre la naturaleza del mundo tal como él supone que lo conoce. Consideremos un pedazo de queso. Decimos que éste tiene ciertas cualidades: forma, estructura, color, solidez, peso, sabor, olor, consistencia y lo demás. Pero la investigación ha demostrado que todo esto es ilusorio. ¿Dónde están esas cualidades? No están en el queso, ya que diferentes observadores dan cuenta de él de manera muy diferente. Tampoco en nosotros mismos, pues no las percibimos en ausencia del queso. Todas las cosas materiales, todas las impresiones, son fantasmas. En realidad, el queso no es más que una serie de cargas eléctricas. Incluso la cualidad más fundamental de todas, la masa, se ha comprobado que no existe. Lo mismo ocurre con la materia de nuestro cerebro, que es en parte responsable de estas percepciones. ¿Qué son entonces esas cualidades de las que estamos tan seguros? No existirían sin nuestro cerebro, no existirían sin el queso. Son el resultado de la unión, es decir, del yoga, del que ve y de lo que es visto, del sujeto y del objeto de la conciencia, como dice la frase filosófica. No tienen existencia material, son solo nombres dados a los resultados extáticos de esta forma particular de yoga. Creo que nada puede ser más útil para el estudiante de yoga que conseguir que la proposición anterior se establezca firmemente en su mente subconsciente. Alrededor de 9/10 partes del problema para entender el tema es toda esta fanfarronada de que el yoga es misterioso y oriental. Los principios del yoga y los resultados espirituales del yoga se demuestran en cada suceso consciente e inconsciente. Esto es lo que está escrito en el libro de la ley. El amor es la ley, el amor bajo la voluntad. Porque el amor es el instinto de unir y el acto de unir. Pero esto no puede hacerse indiscriminadamente, debe hacerse bajo voluntad, es decir, de acuerdo con la naturaleza de las unidades particulares involucradas. El hidrógeno no tiene amor por el hidrógeno. No es la naturaleza ni la verdadera voluntad del hidrógeno
buscar unirse con una molécula de su misma clase. Si se añade hidrógeno al hidrógeno, su calidad no cambia, solo cambia su cantidad. Más bien, busca extender la experiencia de sus posibilidades mediante la unión con átomos de carácter opuesto, como el oxígeno. Con este se combina con una explosión de luz, calor y sonido para formar el agua. El resultado es enteramente diferente de cualquiera de los elementos componentes y tiene otro tipo de verdadera voluntad, como la de unirse con similar desprendimiento de luz y calor con el potasio, mientras que la potasa cáustica resultante tiene a su vez una serie de cualidades totalmente nuevas con otra verdadera voluntad propia, es decir, la de unirse explosivamente con los ácidos, y así sucesivamente. Puede parecerle a algunos de ustedes que estas explicaciones han arruinado el yoga, que lo he reducido a la categoría de las cosas comunes. Ese era mi objetivo. No tiene sentido asustarse con el yoga, asombrarse con el yoga, confundirse y desconcertarse con el yoga o entusiasmarse con el yoga. Si vamos a progresar en su estudio, necesitamos tener la cabeza clara y la actitud científica e impersonal. Es especialmente importante no atormentarnos con la jerga oriental. Es posible que tengamos que utilizar algunas palabras sánscritas, pero eso es solo porque no tienen equivalentes en inglés, y cualquier intento de traducirlas no carga con las connotaciones de las palabras inglesas existentes que empleamos. Sin embargo, estas palabras son muy pocas, y si se estudian cuidadosamente las definiciones que me propongo darles, no deberían presentar ninguna dificultad. Habiendo comprendido ahora que el yoga es la esencia de todos los fenómenos, podemos preguntar cuál es el significado especial de la palabra con respecto a nuestra investigación propuesta, ya que tanto el proceso como los resultados son familiares para todos nosotros, tan familiares que en realidad no hay nada más de lo que tengamos conocimiento. Es el conocimiento. ¿Qué es lo que vamos a estudiar y por qué debemos hacerlo? La respuesta es muy simple. Todo este yoga que conocemos y practicamos, este yoga que produjo estos resultados extáticos que llamamos fenómenos, incluye entre sus emanaciones espirituales una buena cantidad de malestar. Cuanto más estudiamos este universo producido por nuestro yoga, cuanto más recogemos y sintetizamos nuestra experiencia, más nos acercamos a una percepción de lo que el Buda declaró como característico de todas las cosas componentes: dolor, cambio y ausencia de cualquier principio permanente. Nos acercamos constantemente a la enunciación de las dos primeras nobles verdades, como él las llamó. Todo es dolor, y la causa del dolor es el deseo. Con la palabra deseo quiso decir exactamente lo mismo que con amor en el libro de la ley que he citado hace un momento. El deseo es la necesidad de cada unidad de ampliar su experiencia combinándose con su opuesto,
Es bastante fácil construir toda la serie de argumentos que conducen a la primera noble verdad. Toda operación de amor es la satisfacción de un hambre amarga, pero el apetito solo se hace más feroz por la satisfacción. De modo que podemos decir con el predicador: aquel que aumenta el conocimiento, aumenta el dolor. La raíz de todo este dolor está en la sensación de insuficiencia, la necesidad de unirse, de perderse en el objeto amado, es la prueba manifiesta de este hecho. Y está claro también que la satisfacción solo produce un alivio temporal, porque el proceso se expande indefinidamente. La sed aumenta conforme se bebe. La única satisfacción completa concebible sería el yoga del átomo con el universo entero. Este hecho se percibe fácilmente y se ha expresado constantemente en las filosofías místicas de Occidente. La única meta es la unión con Dios. Por supuesto, solo utilizamos la palabra Dios porque hemos sido educados en la superstición, y los filósofos superiores, tanto en Oriente como en Occidente, han preferido hablar de unión con el todo o con el absoluto. Más supersticiones. Muy bien, entonces no hay ninguna dificultad, ya que cada pensamiento de nuestro ser, cada célula de nuestro cuerpo, cada electrón y protón de nuestros átomos, no es más que el yoga y el resultado del yoga. Todo lo que tenemos que hacer para obtener la emancipación, la satisfacción, todo lo que queremos, es realizar esta operación universal e inevitable sobre el absoluto mismo. Algunos de los miembros más sofisticados de mi audiencia posiblemente estén pensando que hay una trampa en alguna parte. Tienen toda la razón. La trampa es simplemente esta. Cada uno de los elementos que nos componen está, en efecto, constantemente ocupado en la satisfacción de sus necesidades particulares por medio de su propio yoga particular. Pero por esta misma razón está tan obsesionado por su propia función que naturalmente debe considerarla como el todo ser y todo fin de su existencia. Por ejemplo, si tomamos un tubo de vidrio abierto por ambos extremos y lo ponemos sobre una abeja en el cristal de una ventana, ésta seguirá golpeando contra la ventana hasta el punto de agotarse y morir, en lugar de escapar a través del tubo. No debemos confundir el necesario funcionamiento automático de cualquiera de nuestros elementos con la verdadera voluntad, que es la órbita propia de cualquier estrella. Un ser humano solo actúa como una unidad debido a innumerables generaciones de entrenamiento. Los procesos evolutivos han establecido un orden superior de acción yógica, por el que hemos conseguido subordinar lo que consideramos intereses particulares a lo que consideramos el bienestar general. Somos comunidades y nuestro bienestar depende de la sabiduría de nuestros congresos y de la disciplina con la que se apliquen sus decisiones. Cuanto más complicados somos, cuanto más alto estamos en la escala de la evolución, más compleja y difícil es la tarea de legislar y mantener el orden.
En comunidades altamente civilizadas como la nuestra, risas fuertes, el individuo es constantemente atacado por intereses y necesidades conflictivas. Su individualidad es constantemente asaltada por el impacto de otras personas y en un gran número de casos es incapaz de soportar la tensión. La esquizofrenia, que es una palabra encantadora y que puede o no encontrarse en sus diccionarios, es una dolencia muy común. Significa la división de la mente. En los casos extremos se produce el fenómeno de la personalidad múltiple, Jekyll y Mr. Hyde, incluso más. En el mejor de los casos, cuando un hombre dice yo, se refiere solo a un fenómeno transitorio. Su yo cambia a medida que pronuncia la palabra. Pero, filosofía aparte, es cada vez más raro encontrar un hombre con mente propia y voluntad propia, incluso en este sentido modificado. Quiero, pues, que vean la naturaleza de los obstáculos a la unión con el absoluto. Por una parte, el yoga que practicamos constantemente no tiene resultados invariables. Hay una cuestión de atención, de investigación, de reflexión. Me propongo tratar en una futura instrucción las modificaciones de nuestra percepción así provocadas, pues son de gran importancia para nuestra ciencia del yoga. Por ejemplo, el caso clásico de los dos hombres perdidos en un espeso bosque por la noche. Uno le dice al otro: ese ladrido del perro no es un saltamontes, es el crujido de una carreta. O también, creyó ver a un empleado de banco bajando de un autobús. Volvió a mirar y vio que era un hipopótamo. Todos los que han hecho alguna investigación científica saben dolorosamente cómo cada observación debe ser corregida una y otra vez. La necesidad del yoga es tan amarga que nos ciega. Estamos constantemente tentados a ver y oír lo que queremos ver y oír. Por lo tanto, nos incumbe, si queremos hacer el yoga universal y definitivo con el absoluto, dominar cada elemento de nuestro ser, protegerlo contra toda guerra civil y exterior, intensificar al máximo cada facultad, adiestrarnos en el conocimiento y el poder al máximo, para que en el momento oportuno estemos en perfectas condiciones de arrojarnos al horno del éxtasis que flamea desde el abismo de la aniquilación. El amor es la ley, el amor bajo la voluntad.